Dado que vamos a hacer una presentación un tanto rápida sobre los temas que convocaban en el panel, no voy a detenerme a hacer una descripción del modelo uruguayo de regulación de la marihuana. El año pasado la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tuvo la amabilidad de invitarme a presentar mi libro sobre drogas y derecho penal en el Uruguay, en agosto del año pasado, por lo que no voy a retomar ese tema con profundidad, más que únicamente algunas referencias puntuales. Creo que lo que hoy nos interesa es dónde estamos parados en relación con las posibilidades de modelos regulatorios en materia de drogas ilegales, para luego poder hacer algunas reflexiones sobre cuáles son los principales problemas y desafíos que encuentran esos modelos regulatorios. Básicamente, para comenzar, digamos, a situarnos en este problema, un par de cosas que creo que es importante para después que se pueda entender lo que voy a decir. En síntesis, el modelo o el actual modelo regulatorio implantado en Uruguay en relación con los distintos usos del cannabis psicoactivo se basa en una norma, en la ley 19.172, que a fin de este año, o sea, dentro de un mes, va a cumplir 5 años de promulgada, con lo cual también es un poco la oportunidad para hacer una aproximación y un balance. La aproximación, y aquí señalo un poco, eso riesgo de ser redundante, cuáles serían los rasgos fundamentales de la modificación normativa en Uruguay en relación con las drogas ilegales. En primer lugar, en Uruguay la tenencia de drogas ilegales para consumo personal nunca fue considerada delito, a diferencia de lo que sucedió en algunos países de nuestra región. Pero la evolución legislativa existente en relación con esa tenencia estuvo asignada por distintas etapas. En un primer momento era, digamos, no se reprimía penalmente la tenencia de una cantidad mínima destinada al consumo personal de cualquier sustancia contenida en las listas de las convenciones de Naciones Unidas. No digo estupefacientes porque creo que no es un término propio, sino es el que utilizamos por comodidad. Tal vez drogas ilegales sea más fácil. En un segundo momento histórico, la normativa uruguaya pasa a hablar de tenencia de cantidad razonable para uso personal. Y luego, en diciembre del año 2013, con la aprobación del actual marco regulatorio, se modifica también la normativa general sobre drogas ilícitas y se pasa a hablar sencillamente de tenencia para consumo personal. ¿Esto qué quiere decir? Que en relación con todas las sustancias contenidas en las listas de las convenciones de Naciones Unidas sobre drogas, su tenencia en el Uruguay, en tanto esté destinada al consumo personal, en forma individual o colectiva, no está sometido a parámetros cuantitativos. Y esto lo digo porque es un error un tanto extendido el pensar que en Uruguay se aprobó un régimen de cantidades o un régimen tasado. Y esto no es así. Lo que la ley uruguaya aprobó fue, en relación con el cannabis psicoactivo, la mención de unas cantidades que ahora voy a mencionar, pero que esas cantidades lo que constituye son presunciones de destino lícito. Presunciones de destino lícito a favor de los consumidores como mecanismo de garantía de sus derechos. ¿Y esto por qué tiene relevancia en relación con todas las drogas? Pues porque el legislador uruguayo también en el año 2013 dejó de calificar como ilícito el almacenamiento de cualquier droga ilícita en tanto esté destinado al consumo personal. O sea que la legislación actual en Uruguay no solo permite la tenencia para consumo personal de cualquiera de las sustancias contenidas en las convenciones de las Naciones Unidas, sino también su almacenamiento, su acopio, en tanto esto esté destinado al consumo personal. ¿Y eso por qué? Porque el legislador expresamente manifestó que era necesaria esa modificación legislativa a efectos que los consumidores tuvieran el menor contacto posible con los dealers, con el narcotráfico, con la criminalidad organizada. Entonces, ese era un explícito propósito legislativo y entonces por eso es que hoy el acopio o almacenamiento de
las sustancias psicoactivas contenidas en las listas de Naciones Unidas es una actividad lícita, siempre que esté destinado al consumo personal, ¿no? Que puede ser individual o colectivo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y en relación, sí, con el cannabis psicoactivo, allí lo que estableció fue cantidades que determinan una presunción de destino lícito, la tenencia de hasta 40 gramos de marihuana, el cultivo de hasta 6 plantas, cultivo doméstico de hasta 6 plantas de cannabis de efecto psicoactivo, o sea, tiene que tratarse de plantas hembra en estado de floración, y el almacenamiento de hasta 480 gramos anuales por socio del club canábico o por consumidor que habita en el domicilio donde hay un cultivo doméstico. Expresamente la ley dice que por encima de esas cantidades el juez, conforme con las reglas de la sana crítica, tendrá que valorar si el destino de ese almacenamiento, de esa tenencia, de ese cultivo es el permitido por la ley o si se trata de una situación que sí es de relevancia jurídico-penal. Bien, esto en cuanto a introducción, a lo que quería marcar con carácter introductorio. La ley uruguaya está orientada básicamente por 2 paradigmas nuevos, o por lo menos diferentes. ¿Cuáles son? Las políticas de reducción de riesgos y daños, esto es la aceptación de que la población va a seguir consumiendo todo tipo de sustancias psicoactivas, que la prohibición es absolutamente ineficaz y aparte evidentemente contraproducente, por lo que las políticas de reducción de riesgos y daños lo que persiguen es, bueno, aceptar una realidad que existe y brindar mecanismos tendientes a que los consumidores puedan tener un consumo más racional y menos riesgoso. Y después el enfrentamiento al narcotráfico, por lo cual la ley penal debe estar enfocada directamente hacia las conductas que tienden al tráfico y no hacia algún otro tipo de conducta. O sea, dejar fuera de todo el ámbito penal, la esfera de actuación de quienes son meramente consumidores. Esto, sin embargo, no es un campo de rosas o una maravilla o una situación paradisíaca, porque siempre y sobre todo nosotros los juristas tendemos a la reificación de la herramienta legislativa y bueno, y sobre todo la clase política que le... Yo no fui. Sobre todo, ¿fuiste vos, Víctor? ¿Se te cayó algo? Sobre todo la clase política tiene eso de que por la eficacia mediática que tiene la aprobación de una ley, y luego después se le transmite a la población la fantasía o la ilusión ridícula de que aprobando una ley va a cambiar la realidad. Aprobando una ley no cambia nada. Lo único que podemos hacer es satisfacer algunas ansias de protagonismo de algunos políticos, pero la mera aprobación de una ley no significa ningún cambio en nuestra vida cotidiana si esa aprobación no va seguida luego de políticas públicas que estén directamente imbricadas y consustanciadas con los paradigmas de la nueva legislación. Y si no hay políticas públicas definidas, y si no hay fondos para implementar esas políticas públicas, y si no hay capacitación de los operadores públicos y privados en relación con los preceptos de la nueva legislación, no vamos a tener nada. Vamos a tener una ley que es papel mojado, como tantas leyes que tenemos en esta parte del mundo. Entonces, con velocidad jet, para poder estar a tono con las indicaciones de la doctora Di Corleto, ¿qué les puedo comentar en relación con cuál ha sido la aplicación en Uruguay de estas disposiciones? Y vamos exclusivamente a hablar de cannabis psicoactivo. Yo diría que podríamos hacer un doble balance. Por un lado, lo que ha significado en la vida cotidiana de la población, y por otro lado, lo que ha significado o cómo ha impactado en los operadores del sistema judicial. Cuando hablo de sistema judicial me estoy refiriendo en sentido amplio a Poder Judicial, Ministerio Público, defensores públicos, policía y otros organismos vinculados a la policía o policías administrativas. Lo primero, en relación con la población, todo el proceso de aprobación de la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana y su posterior implementación, o sea, la posterior consagración
de las vías de acceso lícito al cannabis no significó en modo alguno un caos en la sociedad uruguaya. O sea, no pasó aquello de que los agoreros fundamentalistas nos anunciaban de que Uruguay iba a ser un país de drogadictos, que los drogatas iban a estar tirados por el piso y que se iba a organizar un caos social y una degeneración de la sociedad y de la especie, ¿no? Todas esas cuestiones neofascistas que cada tanto nos sacan como chuco para asustarnos. No sucede nada de eso, ni ha sucedido nada de eso. Hoy por hoy el consumo de cannabis en Uruguay es una actividad que se desenvuelve con naturalidad. Los usuarios de cannabis consumen cannabis en parques, plazas, paseo marítimo, lugares abiertos al público, junto con los consumidores de mate y junto con los consumidores de tabaco, y a nadie le asombra ni le asusta nada. No ha habido un solo problema de orden público vinculado con el consumo de cannabis psicoactivo, no ha habido uno solo. No ha habido un solo asalto a una farmacia para quedarse con el botín del cannabis. O sea, ninguna de todas esas ridiculeces apocalípticas ha sucedido. Esto nos demuestra que las políticas regulatorias pueden dar resultados, y yo creo que la valoración sustantiva que debemos hacer es en materia de derechos, y por eso creo que en materia de derechos de la ciudadanía ha habido un salto cualitativo. Con muchos defectos y problemas, sí, sin duda, y luego si tenemos tiempo los comentaremos, pero digamos que paulatinamente ha cobrado una aceptación social, una naturalización muy importante. Y paralelamente se comienza a dar otro fenómeno. Históricamente nosotros vinculamos el consumo de cannabis ¿a quién? A los jóvenes, a los grupos disidentes, a la población, digamos, vinculada con un pensamiento alternativo. Bueno, puede ser, pero hoy marihuana fuma mucha gente, pero paulatinamente en estos últimos años, en este último par de años, quizás tal vez lo diría yo con mayor claridad, estamos teniendo un nuevo colectivo usuario de cannabis, y es la población de la tercera edad. La población de la tercera edad hoy, en mérito a las utilidades terapéuticas del cannabis, cada vez más está recurriendo a esos usos. Entonces yo calculo que más o menos dentro de unos 10 años, para hacer un pronóstico, ya no vamos a tener esa idea de que los usuarios del cannabis son los jóvenes, sino que Uruguay, un país tan envejecido, seguramente van a ser prioritariamente los viejos los consumidores de cannabis, en alguna de sus formas, si bien no fumándolo o a través de la vaporización, ¿no?, que evita los problemas de la combustión, pero cada vez más las personas de tercera edad que tienen dolencias importantes o que sufren dolores crónicos o que tienen problemas a los cuales la medicina tradicional no les da resultado, hoy se están acercando a las utilidades terapéuticas del cannabis. Bien, eso en cuanto a la población, a los derechos, digamos, con una visión de la sociedad. Ahora me gustaría echar una mirada al otro lado, ¿no?, a la actividad del sistema judicial. Y en relación con la actividad del sistema judicial, yo creo que la visión ya es un poco fragmentada, porque la aplicación de la nueva ley por estos operadores públicos ha sido francamente desigual. Y es así que continuamos con una serie importante de jueces, fiscales, policías, que siguen ideológicamente aferrados al discurso de cruzada contra las drogas. O sea, que siguen con esa mística ridícula de la prohibición proveniente de las convenciones de Naciones Unidas. Como, bueno, ya es ocioso reincidir en comentar lo absurdo y contraproducente que son esas políticas, pero lamentablemente en operadores judiciales que hoy se ven obligados por una norma de rango legislativo que se inspira en paradigmas bien diferentes, sin embargo, buena parte de esos operadores judiciales continúan aferrados al espíritu de cruzada. Yo creo que en muchos casos, tal vez no en muchos casos, pero sí en unos cuantos casos, con manifiesta y deliberada violación de los preceptos legislativos.
lo que a mi juicio denota una actuación, una actividad del Poder Judicial un poco, digamos, de ignorar esos hechos, cuando a mi juicio debería haber generado actuaciones disciplinarias en relación con esos magistrados que se niegan a aplicar las disposiciones de esta ley. En el Ministerio Público también tenemos operadores judiciales que enarbolan ese espíritu de cruzada aún. Y bueno, y en los cuerpos policiales sobre todo, porque el control de las drogas, vamos a ver, no es una actividad que persigue ningún beneficio de carácter sanitario. La excusa del control de las drogas no es más que una herramienta para el control disciplinar de la población y de los sectores que la policía quiere controlar y reprimir, exclusivamente eso. Entonces, por eso es que le decía que el balance es especialmente desigual. Aparte, tenemos una muy importante carencia de datos cuantitativos en relación con la aplicación de los nuevos preceptos legales. Y esto porque el Poder Judicial del Uruguay, en las estadísticas que lleva en cuanto a causas penales, no hace una discriminación dentro de los delitos estupefacientes, ni entre el tipo de delito vinculado a los estupefacientes, ni entre la sustancia. Entonces tenemos una cifra opaca ahí que no nos dice prácticamente nada. Lo único que podemos decir, más o menos con cierta certeza, es que en los últimos 10, 12 años tenemos una cifra bastante estable de alrededor de un 10% de las causas penales vinculadas a estupefacientes. Pero ahí dentro de esa bolsa hay de todo. El último dato que me llamó un poco la atención fue que los últimos datos estadísticos del Poder Judicial de Uruguay refieren al año 2016, y ahí tenemos alrededor de un 7,98% de causas penales vinculadas a estupefacientes. Allí se podrá ver ya la incidencia del mercado regulado de marihuana. Creo que esto es demasiado pronto como para poder hacer una especulación fundada sobre ello. Por lo pronto, lo que sí puedo adelantarles tal vez que en base a estudios que se han hecho desde las ciencias sociales, se estima que alrededor del 53% de los consumidores de cannabis ya se abastecen hoy en el mercado regulado. Lo que, teniendo en cuenta las dificultades que tuvo el proceso de implantación de las vías de acceso lícito, creo que es una cifra bastante importante. Porque, como ustedes recordarán, las vías de acceso lícito son el cultivo doméstico, los clubes de membresía o clubes canábicos y luego el expendio a través del sistema de farmacias. Este último, que es el que debería haber sido más masivo, sin embargo, fue el que tuvo mayores inconvenientes, muchísimos inconvenientes, y actualmente hoy lo sigue teniendo porque por aplicación de la legislación norteamericana el sistema financiero no puede vincularse con los establecimientos que expenden cannabis. Y eso es una tranca importantísima, que veremos cómo se va solucionando. El gobierno uruguayo hace un año que viene diciendo que lo va a solucionar, pero aún no ha solucionado nada. Parece que ahora está en contacto con el gobierno de Canadá para ver si se pueden inspirar mutuamente y buscar soluciones juntos. Pero claro, Uruguay no integra el G7, ¿no? Nosotros somos una especie de forúnculo en el globo terráqueo. Entonces, las posibilidades de que Uruguay políticamente pueda tener alguna incidencia en las políticas financieras norteamericanas es absolutamente nula. Y para ir terminando, ¿cuáles serían, a mi juicio, así muy rápidamente, las tareas pendientes que tenemos? En esto incluyo a Uruguay, ¿no? Porque, reitero, no basta con aprobar un marco regulatorio para que las cosas funcionen, sino que luego se requiere políticas públicas. En el Uruguay hemos tenido un cambio radical en las políticas públicas respecto de las drogas ilegales entre la anterior administración y la actual administración. Hoy tenemos una actual administración que ha retomado el paradigma higienista y entonces que a regañadientes cumple con las previsiones legales y en muchos casos directamente obstaculiza su desarrollo. Tareas pendientes entonces en relación, y creo que esto puede servir para cualquier marco regulatorio, aún los incipientes marcos regulatorios en materia de usos medicinales y terapéuticos que varias leyes de nuestro continente han empezado a aprobar y están en vías de implementarse en la región. En primer lugar, creo que desmontar la demonización de las drogas y
comenzar a trabajar en base a evidencia científica. Tenemos que abandonar de una vez toda esa suerte de, digamos, chucos ridículos que nos han metido a partir de las convenciones de Naciones Unidas y que luego nuestra clase política, nuestra clase médica, nuestra corporación psiquiátrica ha aceptado críticamente sin ninguna evidencia científica. Ese discurso higienista tiene que ser desarticulado en base a investigación científica. O sea que para que nuestros países puedan funcionar los mercados regulados precisamos investigación científica en cannabis. Precisamos que nuestros científicos, nuestras universidades tengan caminos de acceso para investigar efectivamente en relación con las drogas ilegales y particularmente con cannabis, que es la que hoy se está abriendo camino en materia de regulación. Con esto quiero a su vez señalar que recordemos que las convenciones de Naciones Unidas establecían que los únicos usos lícitos de todas las sustancias contenidas en sus listas eran los usos científicos y terapéuticos. Sin embargo, en la práctica eso es absolutamente una falacia, porque los aparatos burocráticos internacionales y nacionales no han hecho más que obstaculizar todo tipo de investigación o pesquisa en relación con cualquiera de las sustancias e inclusive se han dedicado a ocultar evidencia científica. O sea que el discurso que surge de las convenciones en la práctica resultó totalmente falaz. Esto implica que deban revisarse las estructuras político-administrativas herederas del discurso de la prohibición a nivel internacional y a nivel nacional. Nuestros países tienen que empezar a revisar las estructuras administrativas que administran el discurso prohibicionista, ya sea para los usos que las distintas sustancias comiencen a estar reguladas en los países de la región. Al mismo tiempo, también creo que la sociedad civil tiene que estar particularmente atenta respecto de que los preceptos reglamentarios o las normas administrativas que luego se dictan para aplicar las leyes que establecen marcos regulatorios no terminen desvaneciendo las conquistas legislativas, porque eso también es una realidad. Eso implica a su vez enfrentar también a las corporaciones que están enquistadas en el discurso prohibicionista. Buena parte de la corporación médica, en particular dentro de ella la corporación psiquiátrica. ¿Esto qué quiere decir? Que la corporación médica tiene que asumir los nuevos paradigmas que le impone la legislación sanitaria contemporánea. Es absurdo que en general en el derecho sanitario hoy se impone el paradigma de reducción de riesgos y daños con total amplitud y sin que a nadie se le mueva un pelo en relación con cualquier tipo de conducta y sustancia. Pero tratándose de drogas ilegales, ahí surge el monstruo del prohibicionismo y parece que reducción de riesgos y daños es una mala palabra. O sea, eso es un escollo que debe ser enfrentado prontamente. En el plano legislativo, creo que todavía hay importantes desafíos en todos nuestros países. Deben abandonarse por paternalistas o por moralizantes todas aquellas normas que están basadas en un discurso o en un paradigma tutelar o higienista. El paternalismo duro que surge de esas normas es profundamente inconstitucional en países como los nuestros, en donde el principio de autonomía personal está consagrado constitucionalmente y cuyo único límite es el daño contra terceros contra su voluntad. Sin embargo, esto es desconocido por toda la legislación higienista de cuño paternalista y perfeccionista. En tal sentido, me parece que hay toda una serie de disposiciones legales que deberían directamente excluirse de la órbita penal y yo creo que inclusive excluirse de la legislación, como aquellas, por ejemplo, que se refieren al consumo de drogas ilegales en público.
todas las disposiciones penales o administrativas que de alguna manera pretenden reprimir o limitar el consumo de drogas ilegales en público están fundadas en un argumento puramente moralizante. Porque si estuvieran fundadas realmente en fundamentos sanitarios, para ello habría que prohibir consumir en público tabaco y alcohol, que son las principales sustancias psicoactivas que están vinculadas con la morbimortalidad de la población. O sea que el discurso ese en relación con el consumo de drogas ilegales en público, porque estamos tratando a las personas como entes que son incapaces de autodeterminarse, es puramente moralizante. Y que no se me diga, bueno, pero es para proteger a nuestra juventud, a nuestros niños. Para proteger a nuestra juventud y a nuestros niños, tal vez tendríamos que preguntarles a los padres, señor papá, usted cuando toma sus 2 vasos de whisky, cuando mira el informativo en casa, lo hace delante de sus hijos, no le está dando un mal ejemplo, no se convertirán en alcohólicos. O habría que decirle, mamá, ¿y vos las benzodiazepinas que tenés en la mesa de luz? ¿Tus nenes saben que tenés esas sustancias? ¿Son adictivas las benzodiazepinas? Entonces, si vamos a realmente basarnos, utilizarnos en paradigmas sanitarios, tendríamos que hacerlo respecto de todas las drogas y particularmente respecto de aquellas que causan probadamente los más graves daños para la salud, que son las drogas legales y no las ilegales. Al mismo tiempo, me parece que también hay que excluir de la legislación todas aquellas normas que presuponen la inversión de la carga de la prueba o preceptos que violan el principio de presunción de inocencia, aquella, digamos, o la tan manida consideración de que todo consumidor que tiene, si tiene es porque trafica, o si tiene es porque en realidad quiere convencer a otros, el famoso proselitismo en materia de drogas, y todos esos discursos demenciales que han sido sostenidos desde la autoridad sanitario-higienista. Al mismo tiempo creo que también son flagrantemente inconstitucionales todas aquellas normas que a los efectos de resolver alguna causa, alguna detención por tenencia de estupefacientes o consumo en público, pretenden obligar al usuario a hacer un tratamiento de desintoxicación en forma compulsiva. Cualquier tratamiento compulsivo es flagrantemente inconstitucional, ¿no? Y eso lo tenemos que tener claro, porque es violatorio de la dignidad de la persona humana y del derecho al libre desarrollo de su personalidad. Porque además el libre desarrollo de la personalidad de cualquier persona adulta es el hacer consigo y con su cuerpo lo que desee. Y si es autodegradarse, si es provocarse problemas a su salud intencionadamente, es su decisión. ¿Por qué no nos cuestionamos cuando las personas consumen grasa trans en forma compulsiva? Y si nos lo preguntamos en relación con las drogas ilegales. Pues bien, pues deberíamos preguntarnos qué incidencia tiene el consumo de grasas trans o, por ejemplo, en los países de nuestra región, el consumo de achuras en la salud de la población, el consumo de colesterol, para ver cuál es la incidencia de ese tipo de hábitos en relación con la salud de las personas. Y si hacemos un cotejo, seguramente vamos a advertir que el consumo de drogas ilegales tiene una incidencia mucho menor que esos otros factores de riesgo en la morbimortalidad de la población. Y en el plano político, ¿qué es lo que creo? Y para terminar, para que no me odien las organizadoras, ¿qué es lo que creo que debemos tener presente? La necesidad de una sociedad civil atenta, la necesidad de una sociedad civil expectante, que esté permanentemente atenta en relación con en estos temas, que no admita renunciamientos, ¿no? Que esté permanentemente detrás de la clase política exigiendo el respeto de sus derechos ciudadanos y exigiendo el cumplimiento de lo que son normas que están consagradas en nuestras cartas constitucionales y que debemos lograr que se hagan efectivos en forma concreta. Bueno, dejo por aquí. Muchas gracias.